Y si lo ha hecho, resulta que la cuarta parte que se queda es mucho más grande que la que da a los pobres. Mentiría si dijera que no había descontento en el cabildo. La semana pasada escuché como el deán decía: es un hecho evidente. Su Ilustrísima se queda mucho más dinero para su uso personal, lo que no es prudente ni aceptable. Su estilo de vida es mucho más refinado que el del obispo Philip, por lo que han disminuido nuestras finanzas y el fondo para la construcción, que en este momento son vitales. Tenemos que hacer algo. Yo propongo que enviemos una carta al Papa. El descontento llegó a oídos de su Ilustrísima porque poco tiempo después se reunió con el maestro Guillaume para hablar del asunto. Esta cantera le proveerá de toda la piedra que necesite. Ya he visto y analizado esa piedra, y no es de muy buena calidad. Yo os digo que es inmejorable. ¿Desde cuándo su Ilustrísima se ha convertido en un experto? ¿No será tal vez que esta cantera pertenece a su familia? No quiero oír más quejas de esa índole. Usará esa piedra y terminará cuanto antes. Una magnífica catedral aumentará nuestra prosperidad y dará importancia a la ciudad. Y su propia prosperidad e importancia ante los ojos del rey. Cuando las paredes estuvieron terminadas, se adornaron con las esculturas más bellas que jamás se vieron. El maestro Guillaume consiguió los más hábiles escultores de la tierra. No es nada fácil lograr que todos estos artistas trabajen con el mismo estilo, pero los maestros tienen mucha experiencia y mantienen las riendas firmes con sus ayudantes. Una impresionante ejecución, maestro Guillaume. La verdadera obra maestra será el juicio final, en la parte oeste. Aquí está el boceto. El 8 de junio de 1245, los pórticos norte y sur del crucero quedaron terminados. Aquel día, en lugar de trabajar, todo el mundo asistió a la feria anual. El obispo Gervais cambió amables saludos con el deán del cabildo y con el maestro Guillaume. Era otra vez como en los viejos tiempos. Vivimos en una época de maravillas. Cada día le doy gracias a Dios por habernos revelado su ciencia para que de este modo podamos glorificarle con nuestra catedral. El maestro Guillaume es en sí mismo una maravilla. Aunque los años pesan sobre sus hombros, su fervor es como el de un niño. Ayer, sin ir más lejos, les explicaba el proceso de la techumbre a unos aprendices como si fuera la primera vez que lo hacía. El techo se compondrá de una serie de armazones que los carpinteros ensamblarán primero en tierra. Después de esta prueba, los desmontarán y elevarán cada uno hasta lo alto de la pared, donde volverán a ensamblarlos. El armazón y las vigas se encajarán entre sí y serán aseguradas con cuñas de roble. Es un trabajo muy arriesgado. Una vez que las vigas estén en su lugar, la cabria elevará el resto de la madera para afianzar el armazón. Mientras tanto, los que construyen el tejado estarán colocando las láminas de plomo para cubrir la madera. También distribuirán las cañerías de desagüe y canaleras. El agua discurrirá a través de los distintos canalones hasta llegar a las gárgolas. Esto será una prueba para los perversos, los malos espíritus y aquellos pecadores que no se han arrepentido. Cuando el sistema de desagüe esté colocado, tendremos la protección que necesitamos para empezar el abovedado. Las piedras y la argamasa se subirán con un enorme torno. Primero, el maderamen de las cimbras. Después se construirán las fajas que se cerrarán en la cima con la llave de arco. Estas fajas se convierten en el marco para la construcción de la bóveda. La bóveda se hace con piedras de poco peso y argamasa.
Una vez que las piedras estén colocadas, se vertirá una capa de argamasa de 10 centímetros sobre la bóveda para que se consolide. Cuando se haya secado, se retirará el maderamen de las cimbras y podremos dar el siguiente paso. El maestro Guillaume es ya demasiado viejo para subir al tejado, así que se conforma con supervisar la operación desde el suelo. Su ayudante, Robert de Cormont, le pide al maestro que descanse, pero Guillaume no quiere oír hablar de eso. ¡Robert! Uno no se va a la cama cuando está a mitad de la montaña. Este momento quedará grabado para siempre en mi memoria. ¡Rápido! ¡Allí! Maestro Guillaume. Está muerto. Dios lo tenga en la gloria. Al derrumbarse la pared, cesó el trabajo. Al día siguiente, el cuerpo del maestro Guillaume fue depositado sobre el crucero. Y como él había hecho antes por el obispo Philippe, su ilustrísima pronunció unas elocuentes palabras sobre el maestro Guillaume. Ya podía haber sido un poco más amable con el maestro Guillaume mientras vivió. Inmediatamente después de los servicios, Robert inició una minuciosa investigación para averiguar las causas del derrumbamiento. 5 semanas después, entregaba su informe a la asamblea del Cabildo. Las piedras no tienen la consistencia necesaria, tal como el maestro Guillaume predijo. Son las piedras de la cantera del obispo. Ahora ya tengo las pruebas de que el obispo Gervais ha estado cogiendo fondos destinados a la construcción de la catedral para su propio uso. Debemos hacer algo. No había más remedio. A mí se me encargó que escribiera una carta al mismísimo rey Luis. Un mes después, el rey llegaba a Beaulieu y anunció que tenía la intención de visitar la catedral. Aquella noche se reunió en privado con el deán del Cabildo. Y mentiría si no dijera que una gran satisfacción y alegría se extendieron por el Cabildo y por la ciudad cuando se corrió la voz de que su majestad había requerido a su ilustrísima para que cumpliera la promesa hecha años atrás de ir a una cruzada. Fue enterrado en el norte de África. Descanse en paz. Cuando el obispo partió, el deán ordenó hacer una revisión de cuentas. Ya no nos queda dinero. La construcción no puede continuar. Aquellos fueron días tristes para nosotros. La catedral estaba sin terminar. Los alojamientos de albañiles y carpinteros permanecían vacíos. Los pueblos vecinos prosperaban a nuestra costa. Solo un milagro podía salvarnos. Y yo me temía que no llegaría a verlo. La elección del fraile Roland como nuevo obispo nos alegró a todos. Nadie había olvidado su trato a los pobres y a los leprosos, pero su ilustrísima se enfrentaba a un grave empeño. Lo que no era una sorpresa, después del ejemplo del obispo Gervais. Durante muchos meses cada reunión con el Cabildo fue un rosario de fracasos. Hasta que un día... Señores canónigos, tengo que daros una maravillosa noticia. Mercader Thibaut, no podéis irrumpir así en una... Os suplico que me perdonéis, pero debo contároslo mientras aún está fresco en mi mente. Esta mañana el obispo Roland me hablaba de San Francisco de Asís y su milagrosa manera de tratar a los animales. Después me fui a caminar por el bosque al norte de la ciudad, cuando de repente quedé deslumbrado por una luz cegadora. Cuando recuperé la visión, no podía creerlo, pero no había duda. Mis ojos contemplaban a la Virgen María cubierta con el sagrado manto de Beaulieu. Sobre los dedos de su mano había un precioso pajarillo al que ella ordenó que volara hasta mí.
El ave se posó sobre mi dedo y me habló como si yo fuera San Francisco. Me dijo que mi gran prosperidad en los negocios se debía a un plan celestial. Señores canónigos, he sido avisado por la Santísima Virgen María de que entregue mi fortuna a esta catedral. Alabados sean los santos. El rumor del milagro corrió como la espuma, y también sus resultados. El mercader Thibaut decidió ingresar en el albergue de San Francisco como hermano lego. Gracias a su generosidad, la fe de la gente se había restablecido. Empezaron a llegar nuevos donativos y el maestro Gobea reanudó los trabajos. Las paredes dañadas se apuntalaron, se puso piedra de mejor calidad. Los escombros fueron retirados y todo quedó limpio. La nave se completó y se levantaron las espléndidas torres. Gobea está muy satisfecho. Ha encargado 4 campanas de bronce en la fundición de Beaulieu. Es un proceso muy delicado, Ilustrísima. Primero, los artesanos harán un modelo de arcilla. Luego, lo cubrirán con una capa de cera que deberá tener el grueso de una campana. El modelo se cubrirá entonces con arcilla y yeso y se meterá en el horno. La cera se derretirá y en la cavidad que deje libre se vertirá bronce fundido. Cuando el metal se enfríe, se destruirá el molde y la campana aparecerá reluciente. Me gusta su sonido. Día tras día, las torres fueron creciendo ante nuestros ojos. El pueblo prosperaba de nuevo. Habíamos sido bendecidos con un buen obispo y teníamos que estar agradecidos. Con el más profundo respeto, yo, Ansel, tomo la pluma para asumir la tarea de nuestro hermano Pedro, quien partió de esta tierra el día 4 de septiembre del año de nuestro Señor de 1267. Dedicó todo su esfuerzo a esta crónica desde hace más de 50 años. Espero probar que soy un digno sucesor. El progreso ha sido muy considerable estos últimos años. Es emocionante saber que yo veré la culminación de esta gran iglesia, tan emocionante o más que su comienzo. Es un verdadero gozo observar cómo los carpinteros terminan el edificio con la aguja del chapitel. Es de madera, cubierto con hojas de lámina de plomo espléndidamente decoradas. El viento es terrorífico y la altura da vértigo, pero la vista hace que nos olvidemos de todo. Confieso haber prolongado mi estancia aquí para ver el esplendoroso atardecer. Dentro de la catedral, canteros y escultores completan las molduras, capiteles y rosetones, mientras expertos albañiles crean un laberinto en el suelo de la nave. El encontrar el camino hasta el centro es ciertamente digno de la bendición de Dios, como lo es sin duda el viaje de los peregrinos y hombres piadosos. Venían desde muy lejos para adorar a Dios. Mi corazón rebosaba de felicidad porque sabía que la catedral, que iba a ser faro y guía de los creyentes en su camino hacia Dios, estaba terminada.